público en general. En esta mañana se va a sustentar, exponer la aplicación de la ley de Ohm utilizando una lámpara fluorescente, un balastro electromagnético y un cebador. Bien, agradecer al licenciado Serafín, al ingeniero especialista Eric Núñez por la oportunidad. Bueno, como primer punto, en primer lugar, vamos a ver los objetivos. El primer objetivo de esta práctica es analizar de manera teórica y experimental la ley de Ohm, utilizando elementos de carga como habíamos mencionado al inicio, una lámpara fluorescente, un balastro electromagnético y un cebador. Como segundo objetivo tenemos analizar experimentalmente el voltaje y la corriente en los diferentes elementos de carga. Bien, como segundo punto, por parte de mi compañero, nos va a dar la explicación de los instrumentos de medición que vamos a ver a continuación. Siguiendo con la expresión del producto acreditable, daremos a conocer los instrumentos de medición que utilizaremos en este video, ¿no? Tenemos una fuente de tensión variable marca Lucas New con el código CO 331-3Z. También tenemos un módulo donde nos indicará la tensión de la fuente de tensión variable. También utilizaremos un batímetro de la marca Metrix del modelo PX120. Una pinza perimétrica de la marca Chauvin Arnox F65 y dos multímetros de la marca Malti del modelo LM 2330 3S y el panel de prueba donde pondremos las horneras, los cables del circuito AC. Bien, en esta parte vamos a ver las características de los elementos de carga. Contamos con una reactancia inductiva de la marca Andino. Podemos ver que tiene una potencia de 40 watts teórica. Tenemos una lámpara de 40 watts. Es un elemento de carga resistiva, ¿no? Lámpara fluorescente de la marca Philips. Tenemos también un cebador de la marca Andino, ¿no? Como podemos ver, de 220 a 240 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Bien, siguiendo con la exposición, mi compañero va a dar las explicaciones de cómo se va a conectar los elementos de carga al circuito. Siguiendo con la exposición acreditable, daré a conocer cómo está conectado el circuito de los elementos de carga, ¿no? Ya. La fuente de tensión variable, la línea, entra hacia la inductancia, que acá está. Este cable entra en la inductancia. El cable que sale de la inductancia se conecta en la entrada de la lámpara fluorescente. De la lámpara fluorescente sale en el panel de prueba con un punto que se va al cebador arrancador. El arrancador cierra con la lámpara fluorescente y de la lámpara fluorescente sale otro punto de prueba acá. Y este cierra circuito con el neutro de la tensión de variable, la fuente de tensión variable, ¿no? Esa sería la explicación del circuito que utilizaremos para el producto acreditable. Bien, en esta parte de la explicación del producto acreditable procedemos a poner tensión en la fuente. Como podemos ver, el funcionamiento de la lámpara fluorescente con una tensión de 219.4.5 volt. Bien, en esta parte tenemos los datos de tensión, corriente de la fuente, que en este caso tiene que ser la misma, ¿no? O cercana a ella. En este caso 0.281 amperios corriente de la fuente. También tenemos datos como potencia reactiva y potencia amparente y factor de potencia, ¿no? Que nos va a permitir calcular los datos de la inductancia. Bien, esto tenemos
el voltaje de la inductancia, que es de 150.4 voltios, ¿no? Tenemos el voltaje de la lámpara, ambos están, la inductancia y la lámpara, conectados en serie. Tenemos el voltaje de la lámpara, 130.8 voltios. Y bien, con estos datos vamos a corroborar de manera teórica el funcionamiento también de los elementos de carga aplicando la tensión de 220 voltios. Bien, como podemos observar, el circuito teórico está dado por un voltaje de 220, una reactancia inductiva conectada en serie con una lámpara. La lámpara a su vez está conectada con un cebador de forma paralela. Bien, los datos obtenidos de manera experimental lo podemos ver en la pantalla, en la imagen. El voltaje de la fuente 220,2 voltios, voltaje de la inductancia 150,2 voltios y voltaje en la lámpara 131,5 voltios. Potencia activa 36,7 watts, potencia reactiva 49,2, potencia aparente 61,3 y un factor de potencia de 0,60 que nos permite hallar el ángulo de la impedancia total. En este caso es 53,13. Una corriente de la fuente, que en este caso esa corriente es para ambas, para la inductancia y para la lámpara, de 0,279 amperios. Y con estos datos vamos a hallar, vamos a calcular la impedancia en la inductancia. En este caso, con la potencia activa podemos obtener el RL, que es la resistencia en la inductancia, y lo que es el XL, ¿no? Con estos dos valores podemos hallar la impedancia en la inductancia de forma rectangular. Pasándolo de manera polar nos da el ángulo 53,28 grados, ¿no? Que va a ser el ángulo del voltaje en la inductancia. Bien, como criterio para utilizar, porque no sabemos el comportamiento del cebador, si funciona de manera capacitiva o inductiva, planteamos la ecuación de los voltajes, ¿no? Que corresponde a la segunda ley de Kirchhoff. Nos dice que la suma en la fuente tiene que ser igual a la suma fasorial de la inductancia más el voltaje en la lámpara. Bien, calculando esa ecuación con dos variables, tenemos que el ángulo para la fuente del voltaje es de 17,91 y el ángulo para el voltaje en la lámpara es de menos 24. Bien, ahora calculando el ángulo de la corriente, tenemos la impedancia total, que ya habíamos hallado su ángulo, lo dividimos entre la corriente de la fuente, en este caso no sabemos, pero sabemos por el factor de potencia el ángulo de la impedancia total, que es 53,13. Desarrollando nos da un ángulo de menos 35,22 grados. Por ende, aplicando la ley de Ohm para calcular la impedancia en cada elemento, podemos ver que hemos hecho los cálculos respectivos de la inductancia y de la lámpara. Ahora, sumando ambas impedancias, nos tiene que salir la impedancia total, al menos algo preciso. Sumando estas dos impedancias, que es la inductancia y de la lámpara, nos da un valor de 767,72 con un ángulo de 52,9 grados. Comparando, podemos ver que su diferencia es mínima. De esta manera se va a trabajar los cuadros planteados, empezando por el voltaje de 160 voltios en la fuente e ir variando de 20 en 20. Para culminar con la expresión de producto acreditable, hemos tenido dos conclusiones, ¿no? La primera conclusión
Luego de haber tomado las medidas en los multímetros y en el batímetro y en la pinza perimétrica y haber hecho los cálculos teóricos respectivos, hemos llegado a una conclusión de que el efecto que tiene este circuito, bueno, en la lámpara y la inductancia, es un efecto capacitivo, que en pantalla mostraremos los cálculos teóricos ya hechos mi compañero y yo, ¿no? Como segunda conclusión, se cumple en la ley de Ohm que la suma de los voltajes, tanto en inductancia y el voltaje en la lámpara, fasorialmente, porque es corriente alterna, la suma de esos dos voltajes fasorialmente nos brinda el voltaje total de la fuente de tensión variable. Pero agregando a mi segunda conclusión, también podemos decir que la suma de la impedancia de la lámpara con la suma de la impedancia de la inductancia nos va a dar la impedancia total de la fuente. Esas serían nuestras conclusiones a las que hemos llegado mi compañero y yo. Gracias. Bien, eso ha sido la explicación de la aplicación de la ley de Ohm utilizando elementos de carga reales, en este caso una recta seductiva, una lámpara y un cebador. Hemos visto el comportamiento de los elementos con respecto a la ley de Ohm. Agradecemos infinitamente a los instructores. Hasta otra oportunidad.